cáncer de recto es el segundo tumor más frecuente del colon después del cáncer de colon proximal. Es decir, aunque el cáncer de colon es el tumor gastrointestinal más frecuente, de este subgrupo del cáncer colorectal, el más frecuente es localizado a nivel cáncer de colon proximal, seguido del de cáncer de recto. El recto es una estructura retroperitoneal. Inicia en la unión recto-sigmoidea o al final del mesocolon sigmoides a nivel de S3. Mide aproximadamente 15 centímetros y su calibre interno es similar al inicio del sigmoides. Se dilata al final para formar el ámpula rectal. Está cubierto de peritoneo en parte anterior y partes laterales en el tercio superior y solo en la parte anterior en su tercio medio. El tercio inferior no tiene cobertura peritoneal. El límite inferior del recto debe referirse en distancia desde el margen anal. Los ganglios rectales regionales son los mesorrectales, los del recto superior, mesentéricos inferior, ilíacos internos y rectales inferiores. La pared del recto consta de mucosa, submucosa, músculo circular interno, músculo longitudinal externo y serosa. En cuanto a la epidemiología, se presenta más frecuentemente en la séptima década de la vida. La histología más frecuente también es el adenocarcinoma, en 98%, seguido de carcinoide, linfoma, sarcoma o carcinoma epidermoide. Hay lesiones precursoras. Las lesiones precursoras con mayor riesgo son los adenomas vellosos, seguido de los túbulo-vellosos y el tubular. En cuanto a factores de riesgo, edad, 90% tienen más de 50 años. La historia personal de cáncer colorectal o pólipos, antecedentes familiares de cáncer colorectal, predisposición genética como síndrome de Lynch o poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Cowden, síndrome de Gardner. Aquí está la vía por la cual evoluciona de epitelio colónico normal a un adenoma pequeño, un adenoma grande y finalmente un carcinoma, y las mutaciones que se van agregando conforme el paciente desde los 30 a 50 años hasta los 50 a los 70 años culmina con un carcinoma. Otro factor de riesgo, al igual que en el cáncer de colon, es la enfermedad inflamatoria intestinal. El CUSI tiene un riesgo de 20 veces más. También el Crohn, la ingesta de alcohol, dieta alta en grasas. Los oncogenes que se mutan son el gen APC y el KRAS. El tamizaje que se realiza en pacientes con un riesgo promedio sin antecedentes heredofamiliares se realiza a partir de los 50 años, con colonoscopia cada 10 años, sangre oculta en heces cada año, sigmoidoscopia cada 5 años o enema de vario con doble contraste cada 5 años. Solo es uno, es decir, es colonoscopia cada 10 años, si se elige sangre oculta en heces es cada año. En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la colonoscopia se realiza cada año, y en pacientes con antecedentes heredofamiliares de cáncer colorectal, la colonoscopia se realiza cada 1 a 5 años. Se debe iniciar a los 40 años o 10 años antes del diagnóstico de cáncer colorectal en la familia. Por localización, en cáncer colorectal es izquierdo, es más frecuente en hombres y el derecho es más frecuente en mujeres. La clínica se presenta en más del 70% con síntomas locales, 75% presentan cambios en el hábito intestinal, 51% rectorragia, 25% tumores rectales, 10% presenta anemia por deficiencia de hierro, 4% dolor abdominal. En cuanto a la diseminación, las metástasis, el sitio más frecuente es en hígado, seguido de pulmón. Y el abordaje diagnóstico, además de la historia clínica, la exploración física, los laboratorios generales, requiere realizar un tacto rectal digital con la realización de una endoscopia. La endoscopia, como mencionábamos,
es una rectosigmoidoscopía o rectosigmoidoscopía con extensión a todo el colon, debido al riesgo de presentar enfermedad o tumores sincrónicos. Adicionalmente, se requiere una tomografía de tórax y abdomen. Una resonancia magnética también puede ser útil, aunque sobre todo para evaluar la extensión en profundidad y la presencia de ganglios, y igualmente un ultrasonido endoscópico transrectal también para evaluar la T, la extensión de la invasión y los ganglios. El marcador pronóstico, a mayor grado de diferenciación es mejor pronóstico, y la supervivencia global a 5 años en estadio 2 o 3 es del 65%. El TNM, la T depende del involucro en profundidad. T1 submucosa, T2 muscular propia, T3 muscular propia hasta tejido pericolorectal, T4A peritoneo visceral y T4B otros órganos o estructuras. N, como ven, es muy extensa. La N1 y N2 se subdividen y va a depender del número de ganglios involucrados. M1, existen 3 clasificaciones de M1. M1A, confinada a un órgano sin metástasis peritoneal. M1B, 2 o más órganos, y M1C, superficie peritoneal sola o con metástasis a uno o más órganos. Aquí está la invasión, el in situ, el T1, el T2, T3, T4, T4A, T4B, involucra diferentes zonas. El tratamiento estándar en T1 a T2 N0 es cirugía más quimio-radioterapia adyuvante. En T3 o T4 o pacientes con ganglios positivos es quimio-radioterapia no adyuvante seguida de cirugía más quimioterapia adyuvante. O sea, en estadios tempranos cirugía y puede requerir quimioterapia con radioterapia adyuvante. En estadios T3 o T4 o con ganglios positivos es quimio-radioterapia no adyuvante seguida de cirugía y valorar quimioterapia adyuvante. En estadios muy tempranos, T1 N0, la cirugía a realizar puede ser una escisión transanal. En estadios T2 N0 es una resección total abdominal. Y en estadios ya más avanzados, la quimio-radioterapia preoperatoria que mencionábamos. Hay esquemas de radioterapia corta y esquemas de radioterapia larga. ¿A qué me refiero con corta? Corta son tratamientos de 5 sesiones que se pueden dar neoadyuvantes, 25 grays en 5 sesiones, y largos son los tradicionales o los convencionales, que son 45 a 50.4 grays en 25 a 28 sesiones. La cirugía es la técnica estándar considerada, es la escisión mesorrectal total, en donde se quita todo el mesorrecto. ¿Para qué? Para reducir la probabilidad de recurrencia. Aparte de la escisión mesorrectal total, se puede hacer una resección transanal, que es como veíamos en los tumores tempranos, o una resección transabdominal. La resección transabdominal puede ser una abdominoperineal en lesiones inferiores que requieren colostomía, o una resección anterior baja en lesión superior y media que preserve el esfínter, y es la cirugía preferida. El patrón de recurrencia o el sitio de recurrencia es locorregional. El manejo adyuvante, como mencionamos, después de la cirugía pueden llegar a requerir quimio-radioterapia adyuvante o quimioterapia sola. Y con eso finalizamos.